¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? No creo que vayamos a hacer muchos porque ya el tema se vio ayer, pero ya lo subí a WhatsApp. Entonces vamos a empezar con la clase en un minuto más para que vayamos empezando. Lo que vamos a ver es algo acerca de la complacencia cerebral. La complacencia cerebral es un término acuñado por esta persona que se llama Douglas Miller. Él falleció en 1995, era inglés. Él trabajó bastante con muchos conceptos de la medicina crítica neurológica. Él era neurocirujano y fue una de las primeras personas que adelantó la información sobre la complacencia cerebral. Él y otros autores más, otra persona más que trabajó junto con él, que es el doctor Anthony Mármaro, luego lo vamos a ver posteriormente. Él describía y correlacionaba comparativamente el concepto de la complacencia cerebral con la angiografía, porque en ese tiempo no existía la angiografía con la tomografía cuando él empezó. Entonces, él lo hizo con la angiografía. Nosotros ya no lo haremos con la angiografía, lo vamos a hacer con la tomografía. Y la vamos a relacionar la complacencia, es decir, cuánto espacio queda en el cerebro para que pueda crecer la masa ocupativa o la masa encefálica se pueda hacer congestiva. Con los espacios de la tomografía iremos viendo las cisternas más importantes, los espacios por donde circula sangre, circulan arterias importantes. Eso es lo que ahí nos interesa. Entonces, veremos las situaciones normales y las patológicas. Vamos a ver con varios casos clínicos del monitoreo neurológico multimodal la relación que hay con la tomografía. A ver, doctor Ermitaño, ya está por aquí. Adelante, empiécele, doctor Ermitaño, si quiere. Ahorita le hablo en la pantalla para que empiece usted. Le pido un favor ahorita para que podamos hacerla, convertir en coanfitrión. Listo, para que pueda hacer rápido la información y que trate de darlo un poco más rápido sin la parte de la información inicial que nos hizo favor de presentar del proyecto que quiere presentar. Trate de conjuntarlo, resumir un poco más para que nos alcance el tiempo en las 3 horas que vamos a invertir. Ya puedes empezar, Ermitaño, adelante. No sé si no te veo, no te estoy viendo, Ermitaño, a ver si ya te puedo ver. Les decía que íbamos nosotros a relacionar la complacencia cerebral valorada por la severidad y su relación con la tomografía. Vamos a hacer una síntesis de cómo estudiamos una tomografía y la vamos a relacionar con el monitoreo multimodal y el pronóstico de los pacientes. Douglas Miller decía que había 2 tipos de lesiones: lesiones ocupativas y lesiones difusas, y que esas lesiones ocupativas y difusas, con el paso del tiempo en relación con la evolución y con la complacencia cerebral, podrían relacionarse y terapéuticamente en forma diferente. Decía que los agentes hipnóticos y sedantes eran para causas vasculares y los osmóticos eran fundamentalmente por edema. Esto fue en 1993. Entonces, cuando él trató de relacionar la información de la presión intracraneana, lo primero que hizo fue clasificarlos por la severidad en base a la presión de la severidad de la presión intracraneana. Vean ustedes del 0 hasta el 60 y la mortalidad cómo se incrementaba notablemente. Y era más importante la mortalidad en las lesiones ocupativas que en las lesiones difusas. Aquí tenemos mortalidad del 23 contra 14, y cuando la presión intracraneana en los 2 casos llegaba a ser más de 60, la mortalidad era similar. Es decir, que había en cierto momento una diferenciación en la severidad extrema, pero también existía la posibilidad de que a menor severidad hubiera cierta confusión entre una y otra. 30 casos, 37 casos que estamos viendo aquí. Entonces, esta información él la trató de resumir y la puso en decir cómo llegó a los resultados de que era más específica una que la otra. ¿Cómo era más sensible una de las drogas?
Y lo que estableció él es que el incremento en el volumen sanguíneo, es decir, el aumento en la complacencia, la reducción en la complacencia cerebral, podía ser tratado con hiperventilación y drogas hipnóticas, y que el incremento en el contenido, es decir, entonces, ¿por qué dos complacencias? ¿Cuál era menos complaciente y cuál era más complaciente? Pero además encontraba la problemática de la resistencia al drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y como era lo más fácil para poder adivinar o medir o estimar, tanto uno como otro, lo que hizo él es estimar la complacencia en relación con la resistencia al drenaje, con la producción de líquido cefalorraquídeo, es decir, con la masa ocupativa del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Entonces, para eso, lo que hizo él, más específico, o sea, meterse más todavía a estudiar cuántos de los pacientes eran respondedores antes y después, pre y post en cuanto a la presión intracraniana, y veía que en los dos grupos disminuía la presión intracraniana, como están viendo los dos, y que en algunos era efectivo y que en otros no era efectivo. Es decir, que aquí la conclusión que podríamos sacar es decir, que la complacencia no era del todo interpretativa, que había todavía ciertas variables que estudiar. Entonces, lo que utilizó él, como les decía, fue la angiografía. Ahí me tocó todavía hacer angiografías, y lo que hacíamos nosotros era tener una caja de madera, y esa caja de madera adentro le metíamos los chasis de las placas radiográficas, y estaban ordenados del 1, 2 y 3, y lo que hacíamos es que hacíamos el disparo de la angiografía. Yo tomaba las carótidas con un punzocat, hacía el disparo y sacaba una placa y otra placa rápidamente para poder seguir la evolución de los pacientes. De esa manera lo hacía, tal vez él, no lo sé. Entonces, y aquí lo que hizo, que les llamó la atención, es que al relacionar el líquido cefalorraquídeo como la medida que se ocupa y que se puede medir la cantidad, lo que planteó él fue el índice volumen-presión, que va ya directamente relacionado con la complacencia. Su liderazgo de él fue notable porque fue el primer sistema computarizado para recolección de datos en el mundo. Entonces, él por eso pudo sacar la información tan preciosa como lo están viendo aquí, y clasificó el trauma de cráneo severo, trauma de cráneo moderado, y aquí vean la gran cantidad de datos en relación a la hipoxemia, 47 contra 33, es decir, de los 113 monitorizados, 47. Pero el que más llama la atención era el 86% la hipertermia. Entonces, así se empezó a clasificar los factores de lesión secundaria en lo que se podría hacer, y clasificó el tiempo también, el porciento de insultos en grado 1, grado 2, por la duración en 10 minutos. Fue de esa manera como llegó a hacerlo. Y cuando ya empezó a formular la información de la complacencia cerebral, inyectaba 1 mililitro de solución salina estéril hacia el espacio ventricular y cuantificaba la respuesta. Cuando pudo separar un grupo de otro grupo que no respondía o que no aumentaba la presión intracraniana, decía que si había incrementos de más de 5 mililitros, había un pobre espacio residual. Sí, es decir, el paciente ya no tenía la capacidad de ser complaciente. Pequeños incrementos en 5 milímetros de mercurio, después de agregar 1 mililitro dentro del cráneo, nos iba a llamar la atención. Entonces, de aquí dijo que había 2 pacientes pueden tener la misma presión intracraniana, pero diferente tolerancia, y eso va en relación directamente a que algunos de los pacientes respondían al mannitol y otros no respondían a la solución, a los diuréticos osmóticos, y otros a la hiperventilación. Entonces, se fue empezando a catalogar. Llegó a establecer, a él se debe el criterio de las gráficas que vemos aquí, donde hay un punto de inflexión que se dispara inmediatamente con el aumento brusco de la presión intracraniana. Es el punto A, el punto B y el punto C. En el punto A, en este punto, el paciente es más complaciente, su cerebro es más complaciente. Y él trató de hacer lo mismo con los pacientes que tienen hidrocefalia. Y sorpresa, pues sí, el hecho es que los pacientes que tienen hidrocefalia, por el tamaño de los ventrículos, este índice de la complacencia cerebral no es muy útil para estudiarlos. Pero sí, lo que pudo categorizar es que había algunos pacientes que respondían
¿sí?, a los esteroides como los tumores, y entonces empezó a categorizar a los pacientes con la punción intraventricular y sacar la información en cuanto a la complacencia cerebral. Entonces, esta fue parte de la historia de la complacencia cerebral que se pudo estudiar. Aquí lo que estamos viendo en la gráfica es muy evidente que había pacientes que tenían la capacidad de responder al líquido cefalorraquídeo y otros no respondían. Es decir, esa es la respuesta al índice volumen-presión, y algunos tenían, miren, por ejemplo, este de 1 mililitro está aquí en 30, en cambio, este de 1 mililitro de respuesta en la relación volumen-presión apenas tiene una respuesta de 1 mililitro con la inyección. Entonces, es diferente la tolerancia a la adición de volumen en los pacientes y no de otra manera. Ahora, cuando se quiere interpretar realmente la complacencia cerebral, caemos nosotros en el error de querer sumar la complacencia a solo una respuesta en el volumen de líquido cefalorraquídeo. David Miller no tomó en cuenta la gran cantidad de factores que intervienen en la complacencia cerebral. Y estos factores están dados, asumiéndolos de esta manera, por el pool venoso, un pool arterial. Un pool arterial que tiene capacitancia, tiene tono vascular, tiene tono simpático y parasimpático en las arterias. Y este pool arterial fundamentalmente está dominado por el sistema simpático y parasimpático, como les decía, pero también está dominado por el efecto de la presión arterial, es decir, y la relación con la presión intracraneana nos da la presión de perfusión cerebral. Este pool arterial puede ser bien estudiado a través de pruebas de autorregulación vascular cerebral. Entonces, estas pruebas nos pueden interpretar cuando el tono vascular se empieza a perder o cuando el tono vascular está normal. Si el tono vascular de las arterias se empieza a perder, ya no hay la capacidad de vasoconstricción o vasomoción, y la autorregulación vascular cerebral, que más tarde la vamos a interpretar, ya se hace una línea recta, es decir, la presión arterial entra al cráneo directamente hacia arriba y empieza a deformar las estructuras. Ya hay un paso, se vuelve pasivo el tono. El mecanismo de autorregulación desaparece. Este pudiera ser tanto en una parte que vamos a estudiar más adelante cuando lo veamos en una gráfica y cómo se generó esa gráfica. Hay muchísimas pruebas para estudiar el pool arterial y con muchas tecnologías diferentes. Se puede estudiar con mediciones de flujo sanguíneo cerebral, se puede estudiar con mediciones de oxígeno tisular cerebral, se puede estudiar con Doppler transcranial, se puede estudiar también con medidas con instrumentos no tecnológicos, haciendo una simple maniobra de Valsalva y observando qué pasa en la pantalla del monitor y si hay cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces, hay muchas formas de estudiar, muchísimas. Yo conozco hasta 20 y tantas formas de poder estudiar el pool arterial. Cuando se estudia el pool del líquido cefalorraquídeo, aquí vienen varios componentes. Uno es cómo se genera, cómo se produce, cómo se reabsorbe. Esos tres componentes debieran estudiarse juntos a la vez para poder decir qué es lo que qué se está alterando en el pool arterial. La mayor parte de las causas traumáticas que afectan el pool son las causas arteriales, las que podemos más clasificar. En cambio, las causas que afectan el pool de líquido cefalorraquídeo son menores. Podríamos decir que es un 80%, un 15% del líquido cefalorraquídeo o un 10%, cuando ya se cataloga etiológicamente la patología y que produce. Pero hablándolo ya no en términos de producción y reabsorción, sino solamente estimándolo, podría ser cuánto hay de presión intracraneana, cuánto hay de presión venosa central, porque es la presión que se transmite directamente del corazón hacia el sistema nervioso central, y la relación entre ambas presiones, que sería la presión entre las dos presiones, entre una y otra. Luego el pool venoso, el más importante de todos, es el pool venoso que tenemos. Este también involucraría la medición en la presión del seno sagital superior. ¿Por qué en el seno sagital superior? Porque es ahí donde se va a reflejar realmente la presión del cráneo en el lado venoso, en los senos venosos que podemos medir. No podemos venir invasivamente un catéter
aunque lo podría hacerse por terapia endovascular, medir qué presión tiene en el ánimo de los senos venosos parenquimales que podrían existir. Sin embargo, lo más útil es medirlo en el seno sagital. Para medir el seno sagital, se coloca una aguja directamente. Recuerden que la presión del seno sagital es baja, pero la cantidad de sangrado que se produce cuando un seno sagital se rompe es impresionante la cantidad de sangre que se presenta. Entonces, si nosotros lo pudiéramos hacer en el cerdo, lo malo es que para poderlo que ustedes lo vieran, el cerdo tiene un cráneo enormemente grande, muy grueso. Déjenme traerles un cráneo del animal para que lo podamos ver. Aquí lo van a ver en la gráfica, en la cámara. Lo están viendo aquí en la cámara. Observen ustedes que el grosor de esta estructura del grueso del frontal hasta la porción interna es más o menos de 1 centímetro. Este cerdo que tenemos aquí en la gráfica tiene más o menos unas 3 meses de edad, ¿sí? Y ya no es similar a lo que tenía en el hombre. Y la presa de erófilo que estaría en la parte posterior es a la que podemos llegar, pero es sumamente grueso atravesarlo. Entonces, y no vemos senos sagitales para poder hacerlo y a poder hacer la medición. La mayor posibilidad de poder hacerlo sería en algún perrito, pero eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer. Entonces, los modelos animales especiales para poder hacer las mediciones han sido útiles de estudiarse. Y una de las especies que más impresionantemente se ha podido estudiar para estudiar el seno es la cabra. La cabra tiene una gran producción de líquido cefalorraquídeo y entonces esa sería la forma de poderlo ideal para estudiar. Entonces, lo que hay que hacer es restar la presión dentro del cráneo, restársela a la presión sagital y a la presión venosa para poder estimar el pool venoso. Entonces, como ven, no es tan sencillo interpretar la complacencia. Habría que sumarlos todos, hacer pruebas de autorregulación para poder tener una medición real de cuál es el componente que está afectándose y poder decirlos y no resumirlo en solo una cifra de un número de 1 mililitro contra una respuesta de 5. Entonces, por esa razón, es tan difícil estimar esto, que estos dibujos y estas fórmulas están basadas en información del doctor Marek Chosnica para poder estudiarlas. Entonces, lo que hacemos nosotros en terapia intensiva es ir a estimar la tomografía como una medición de lo que podría ser la complacencia cerebral. Las características de la tomografía como método para monitorizar a la complacencia cerebral es que es solamente una imagen estática de ese momento lo que podemos interpretar. Si nosotros pudiéramos hacer más mediciones dentro de una tomografía en un paciente, pues tendríamos que empezar a meter líquido dentro del sistema venoso para estudiar el pool venoso. Y eso no va de acuerdo con lo que queremos estimar. Lo que nos interesa definitivamente es el espacio que existe, los espacios que existen dentro de la tomografía para poder saber lo que que puede servirnos a nosotros. Lo que hacemos es, damos una aproximación de la evolución arterial, tal vez por las tomografías o por las venas y por donde circula el líquido cefalorraquídeo, si se encuentra afectada esa zona o está la afección cerca de la masa ocupativa. Hay 7 sitios de resistencia por donde circula el líquido cefalorraquídeo, los vamos a ver en otra clase, que obstruyen directamente la circulación de líquido cefalorraquídeo. Y esos sitios de resistencia son afectados importantemente cuando se hace una cranitomía descompresiva. Por eso, el paciente que tiene hidrocefalia, en ese momento ese paciente afecta los sitios, el paciente que desarrolla hidrocefalia secundaria a cranitomía descompresiva, se encuentran afectados muchos de los sitios de resistencia, algunos de los 7 sitios que se encuentran afectados, y el paciente va a desarrollar, aunque no lo esperamos que fuera así, puede desarrollar hidrocefalia. Entonces, aquí estaría afectándose directamente el pool de líquido cefalorraquídeo. Lo que nos informa directamente la tomografía es del tipo de lesión, de los desplazamientos y de las mediciones de lo que podemos hacer y las deformaciones que ha sufrido el cerebro. Entonces, nos interesa conocer bien
leer una tomografía en el curso para que ustedes puedan estimar la relación que tienen los desplazamientos con el pronóstico del paciente. Entonces, no hacemos una información funcional, solamente vamos a medir estructura, vamos también, por otro lado, a estimar hipodensidades o hiperdensidades, que algunas de las ocasiones, me decía alguno de mis residentes, doctor, es que tiene edema, y vea cómo está negro en esa zona y en esa está blanca. Le dije, tienes que aprender a leer unidades Hansfield para que no me digas que tiene edema en esa zona, sino que me expreses. Y luego me decían, es que está isquémico. Y dije, la isquemia es un diagnóstico histopatológico, no es un diagnóstico que tú vayas a poder hacer directamente. Lo que tienes es una zona de hipodensidad sugestiva de bajo flujo sanguíneo cerebral y no de isquemia. Y la hiperdensidad, al contrario, va en relación directamente a la mayor cantidad de unidades Hansfield que tiene el paciente. Entonces, toda esta información que vimos en esta gráfica, en teoría, nos podría dar una relación con el pronóstico y es así. Ahora, entonces vimos que había espacios. Aquí lo que tenemos es el cerebro y lo que vamos a hacer va a ser localizar dónde se encuentran las arterias cerebrales medias. Dos arterias cerebrales medias. Tenemos una estructura que es importante. Vean aquí el grosor de una arteria cerebral media. De una arteria cerebral media. Vean ustedes el grosor de una estructura de la arteria cerebral media, de 2.1 a 2.8 milímetros en el adulto. Entonces, este grosor de esta estructura es importante que lo tomen en cuenta. Y aquí circula una de las arterias. Esta imagen ovalada que tienen aquí, váyanla comparando contra la información que les podría dar una cara enojada o una cara de un político enojón o de un político que pudiera tener rasgos orientales. Si hay alguna gente de Perú, podrían, ya saben a quién estoy refiriendo. Entonces, luego nos vamos a estudiar el círculo, y aquí estaría la boca del político enojado, y aquí hay venas y arterias importantes en esto que se llamaría las cisternas, que estamos hablando de 0.5 hasta de 2 milímetros. Entonces, ¿cuánto mide aquí una arteria silviana? Miden el diámetro y más su cisterna, 3 a 4 milímetros, lo que estamos viendo las arterias silvianas, con el diámetro puro de la arteria más el espacio en el que camina la arteria. Cuando esto lo trasladamos y lo vemos en la tomografía, tienen que aprender forzosamente a interpretar ustedes cuántas cisternas tenemos. Tenemos la CU, que es la cuadrigeminal, la ambiens, ¿sí?, la plural y la interpeduncular, que estamos viendo aquí, la arteria basilar directamente. Entonces, estas estructuras son importantes. Lo que vemos aquí directamente son los nervios que están emergiendo. Entonces, apréndanse esta información de los nombres de las componentes de las cisternas perimesencefálicas. La correlación de las arterias silvianas es mucho menor cuando se trata de relacionar la presión tisular contra las silvianas, pero es mucho mayor la correlación contra las arterias perimesencefálicas, las cisternas perimesencefálicas. Cuando las cisternas perimesencefálicas se encuentran ocluidas, tapadas o parcialmente borradas, la relación contra la presión tisular de oxigenación, es decir, si una arteria se tapa, la parte superior del cerebro donde se encuentra el catéter va a registrar directamente mucho menor oxígeno tisular. Eso explica muchas veces la presencia de zonas de infartos, zonas de isquemia, porque si aquí se tapa la circulación que va hacia las porciones superiores, entonces es evidente que tenemos una relación y la P es significativa. Por lo tanto, a pesar de que ustedes no tengan monitoreo de la oxigenación tisular y vean una cisterna parcialmente ocluida o parcialmente borrada, sospechen que ese hemisferio está teniendo disminución de la oxigenación tisular. Parece ser que no se necesita tener monitoreo de la oxigenación. Simplemente con la tomografía me estoy dando cuenta de qué le está ocurriendo al paciente. Cuando vamos a ver el pool venoso del que hablamos anteriormente, sabemos que con cada latido de sangre salen 70 mililitros de sangre del corazón y que bastan 3, 5 o 6 latidos que disminuya para que empiece a alterarse la conciencia y se presente
una lipotenia en el paciente. Entonces, las venas que están directamente irrigando esta relación del pulvenoso estamos hablando de la vena basal de Rosenthal, las venas posteriores, las venas de Galeno y de aquí hacia el seno recto. Entonces, la información es importante que la tomen en cuenta con la correlación neuroanatómica. Más tarde, en otras clases, con los alumnos que ya se encuentran en la etapa de inicio, vamos a ver estas estructuras anatómicamente y la clase no la va a dar el doctor Dan López, que es neurocirujano y es neuroanatomista. Entonces, por la compresión de la circulación del pulvenoso, también se va a producir disminución de la sangre que llega a los senos durales, a los senos puente y a los senos laculares laterales que se encuentran en la porción superior. Eso explica mucha información. Igual las arterias, la arteria cerebelosa, ¿sí? La cerebral posterior, cerebelosa, también se encuentran y pueden llegar a ser comprimidas directamente en el polígono de Willis. Entonces, ahora traslademos toda aquella información que vimos en la tomografía con las características y vamos a leer una tomografía sin tener la tomografía, simplemente por la información que tenemos aquí. Este es un paciente que es el paciente que se llama en la tomografía de nombre Hussein, el paciente número 149. Yo les voy a ir entregando a cada uno de ustedes un grupo de pacientes para que analicen los pacientes. Los pacientes están monitorizados 5 o 6 días, incluso alguno más, para que hagan las correlaciones suficientes y puedan estudiar la evolución de los pacientes minuto a minuto, ya que los pacientes están monitorizados. El paciente ingresó el 22 de febrero de 1996. Los ventrículos dicen tomografía de ingreso, sí asimetría. Entonces ya tenemos que esta información me está diciendo que no están correctamente separados los ventrículos en la línea media y que tiene el número 2, que sería una arteria comprimida, la del lado izquierdo. Va la relación de la mano, ventrículo, ¿sí? Entonces sé que es el ventrículo del lado izquierdo el que directamente está comprimida por la compresión. Entonces, con esa compresión de esa estructura que estoy hablando, clínicamente esperaría que el paciente tuviera alteraciones motoras. Luego vamos a ver, ¿hay sangre intraventricular? No tengo sangre intraventricular. ¿Tengo desviación de la línea media? Sí. Entonces yo ya tengo aquí 6 milímetros de desviación. Entonces va de la mano la correlación de la compresión, la simetría y el tamaño de la desviación. Siendo así, en este paciente lo que esperaría clínicamente es que el paciente tenga alteraciones o déficit motriz que pudiera ser incipiente o no incipiente. Y si vamos en la exploración clínica hacia abajo de lo que podría tener el paciente, pero cuando vemos una tomografía no nos va a interpretar lo que tiene el paciente. Observen cuántas fracturas tiene el paciente aquí. Entonces, lo que sospechamos con el mecanismo de lesión, alguna caída o algún golpeteo por alguna otra persona, agresiones físicas que provocan fracturas múltiples importantes en el paciente. Entonces, ya tengo que podría ser este lado izquierdo y voy a buscar si el paciente tiene un hematoma subdural o tiene un hematoma peridural de ese lado que está desviando la línea media. Ahora me voy a estudiar. Aquí dice hematoma epidural. Entonces, ya con la información de las fracturas que tengo, más la desviación, yo empiezo a revisar lo que tiene en el apartado inferior. Pero aquí me salté este espacio, me dice, no hemorragia subaracnoidea, que tenga aquí el paciente, no tiene hemorragia subaracnoidea, pero sí tiene hematoma epidural, frontoparietal y temporal izquierdo. Agresiones importantes, descripción del lado izquierdo frontal, entonces aquí está en relación a la fractura que tengo y lado izquierdo temporal y eso. Entonces, ven ustedes que la relación de la tomografía con lo que tiene el paciente me está empezando a hacer pensar que ese paciente ya empezó a tener deterioro de la conciencia, primero, segundo, que tiene alteraciones motoras. Y ahora vamos a meternos más en la información. Él tenía 42 años de edad, fue encontrado sedado y golpeado afuera de su casa, espontánea 3, acuérdense, así vamos a abreviar en el curso, espontánea, motor y verbal. Pupilas 4,2. Entonces, aquí lo que me interesa es ver si la reactividad es la más importante en el paciente. Tiene un hematoma subcutáneo temporal derecho, hematoma epidural temporal y frontoparietal derecho. Una hora después, ya el paciente se encuentra en esta evolución, ventilación mecánica, sedado e hipertenso. La pregunta es, ¿qué ocurrió después del traslado a la tomografía?
Estamos aquí en el día 2 y nos vamos a ir a ver un momento. Lo que obtengo aquí a la mano es que estoy monitorizando presión intracraneana, ¿sí? Y tengo también, ¿sí? Que es esta, inferior. Tengo la presión tisular de oxigenación y aquí no está la saturación del bulbo de la yugular, aunque pareciera que está reportada, pero no se encuentra. Lo que me llama la atención inmediatamente, así, es que trazo una línea rápidamente por arriba de 20 milímetros de mercurio y veo si en la evolución rápida del paciente cuántos puntos tiene. Tiene 1, 2, 3 y 4, 5 puntos, pero 3 son importantes. Pero aquí lo que me preguntan es, ¿qué ocurrió después del traslado? Observen ustedes cómo el traslado de un paciente puede ser fatídico y cómo llegó a disminuir la dosis de la presión intracraniana. ¿Y por qué digo dosis? Porque lo que es más importante no es directamente el valor de la presión intracraniana, sino es la dosis que tiene en los momentos de tiempo. La dosis es diferente del valor de la presión intracraniana. La dosis es cuántos milímetros de mercurio en el tiempo tiene elevado el paciente la presión intracraniana comparativamente contra cuántos tiene por abajo de presión intracraniana, por abajo de 20, si pongo el nombre de 20 como tal. Entonces tiene 1, 2, 3 y tendría que tomar en cuenta. ¿Por qué digo la dosis? Porque la dosis es más representativa que el valor. Estamos tomando valores en el tiempo de duración, de picos por arriba y de picos por abajo del valor de 20 de presión intracraniana. Para bajar esta presión intracraniana del paciente elevada en el tiempo, debiera haberse colocado aquí alguna droga para reducir, porque el traslado del paciente fue totalmente fatídico para este paciente y se tuvo aquí desde las 11 hasta las 13, 2 horas de hipertensión endocraniana que tiene elevados por arriba de 22 milímetros de mercurio. Y ahora vamos a ver cuál es la repercusión de esta evolución del paciente. Recuerden que es el segundo día del paciente y que teníamos, teóricamente, complacencia disminuida en el paciente. Si yo voy a suponer con ese antecedente que el paciente con la tomografía tiene complacencia disminuida en el paciente, mi objetivo es llevarme la suficiencia vigilancia porque no hay aquí reportes de la presión intracraniana. La mayor parte de los monitores actuales de presión intracraniana nos permiten monitorizar la presión intracraniana directamente durante el traslado, porque los traslados son momentos críticos. ¿Qué le pasó a la presión tisular de oxigenación del paciente? ¿Se vino hacia abajo? No, lo toleró en forma aceptable, pero ¿saben qué? No es presión tisular, estoy confundido. Es saturación del núcleo de la yugular y no presión tisular de oxigenación. Veamos aquí, pero tiene picos en los cuales disminuye la saturación del núcleo de la yugular, que estamos viendo. Aquí pico de 50, estamos hablando, y aquí ya se encuentra mejor. La relación de la presión intracraniana es contraria, es decir, puede ser que se reduzca o que se incremente. Digo contraria porque reduce la presión intracraniana y conforme reduce, mejora la saturación del núcleo de la yugular. Entonces, es importante lo que... Ahora, veamos la relación entre la frecuencia cardíaca, la presión intracraniana y la temperatura. Lo que me llama la atención inmediatamente es buscar la interpretación de los valores que tengo aquí. A ver, acá están abajo. Y aquí tengo la presión intracraniana, otra vez, la temperatura rectal que estoy viendo. Ahí estaría aquí la escala y el pulso en la frecuencia del paciente. Taquicardia siempre en el paciente en la mayor parte de las ocasiones, y esto me está hablando de interpretar que podríamos decir que el paciente se encuentra entre el 80 y 100 en algunos momentos, sí, pareciera que pudiera tolerar la información, sí, no hay tanta alteración directamente en la frecuencia cardíaca en lo que parece ser. Ahora vamos a ver los picos de presión de 0 milímetros de mercurio del CO2 expirado. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 picos. Cuando cae el CO2 expirado hasta abajo, en ese momento es el momento en el que se aspira las secreciones del paciente. Cuando se aspira las secreciones del paciente, lo primero que viene es un incremento en la presión intracraniana. Aquí no hubo tal alteración en la presión intracraniana, es decir, que la aspiración fue satisfactoria. Con lo que yo me estoy dando cuenta, cuando tengo estos picos de poca hipertensión endocraniana, ¿sí? A la hora que aspiro secreciones,
a la hora que baja el CO2 directamente, me estoy dando cuenta que la complacencia del paciente, porque la adición de volumen con la tos no fue tan elevada. Solamente aquí tengo un pico elevado, entonces tendría que ir a buscar cuál fue la causa. Esto me está diciendo que yo puedo interpretar la complacencia cerebral del paciente durante el monitoreo continuo del paciente por la poca elevación o mucha elevación que tengo con la presión intracraniana. Miren, aquí tampoco hubo un incremento, es decir, que este paciente en teoría se encontraba lo suficientemente sedado en forma aceptable para no tener elevaciones de la presión intracraniana asociadas al incremento en la presión intratorácica que se produce cuando aspiro secreciones o cuando estimulo con la cánula de la tráquea. Entonces, estoy me dando cuenta que tiene aceptable relación de la complacencia cerebral todavía el paciente simplemente por la aspiración de secreciones. El periodo de desconexión del ventilador durante la tomografía fue de las 10:13 a las 10:55 y tuve elevaciones. Entonces, vuelvo otra vez a la gráfica, perdón, aquí hubo problema. Ahora vamos a ver otra gráfica en el paciente. Entonces, ahora vamos a ver qué pasó en los puntos en que la saturación de uveosa angular disminuyó a menos de 55. Estamos a buscar, aquí tengo la presión intracraniana y tengo la presión tisular de oxigenación. ¿Está aceptable la presión tisular de oxigenación? Siempre estuvo aceptable. Entonces, lo que me llama la atención, lo que tengo que traducir es que, como el paciente tenía pocas alteraciones en la presión intracraniana, y que su complacencia valorada inicialmente por las pruebas de la aspiración de secreciones no afectó la oxigenación tisular en el paciente como lo están viendo. Siempre se mantuvo. Entonces, tres variables relacionadas que van con las maniobras. Vamos a buscar los puntos en los que la tensión arterial tenga la misma tendencia a la presión intracraniana. Se dan cuenta que el análisis de un paciente es súper complejo. Si no tenemos monitoreo continuo, lo primero que tenemos que hacer es buscar las correlaciones. ¿Qué le pasó? Lo que más puedo tener en la terapia intensiva en América Latina es la presión arterial media con una línea arterial y la presión intracraniana. Y mi pregunta es, ¿hay relación entre la presión intracraniana y la presión arterial media? Vamos a buscar aquí. Aquí tengo la presión arterial media, está subiendo la presión arterial media. Vean que este pico de la presión intracraniana va en relación directa con el aumento en la presión arterial media. Entonces, esto aquí puedo empezar a interpretar, si no bajara, si no descendiera, que el paciente tiene alteraciones a pesar de tener presión intracraniana y que aquí lo que pasaría más fácil de pensar no es pensar en que tenga autorregulación vascular alterada el paciente, sino que tiene una sobreestimulación simpática que aumenta la presión. Con la presión intracraniana aumenta la presión arterial media directamente. Entonces, no hay que buscar la causa del factor que me alteró. Ya vimos que no fue complacencia cerebral, sino que es un factor extra al que tiene el paciente. Entonces, acá, en estos puntos, no tengo elevación de la presión intracraniana, pero tengo elevación de la presión arterial media hasta 120. O sea, hay que hacer el análisis completo de la gráfica. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué podemos decir entonces en este paciente? Que el nivel de 20 milímetros de mercurio no debiera ser tomado como el mejor umbral, porque pareciera que a lo mejor este paciente podría tener un umbral ciertamente más abajo, que no tuvo elevaciones en el umbral del paciente. Cada paciente tiene un umbral que debe ser individualizado. Las manifestaciones clínicas de un rápido y grave deterioro indicaría tal vez cirugía temprana en el paciente, si así lo esperaríamos con el monitoreo, y en pocas horas, como así fue, el paciente en los días posteriores que se siguió viendo, se tuvo que pasar a cirugía y mejoró posteriormente. En la elección del sitio del monitoreo, en la colocación de dispositivos, fue replanteada hasta en varias ocasiones en este paciente. ¿Cuánto se le puede estudiar a un paciente monitorizado? Muchísimo. Se le puede estudiar. Tenemos que hacer correlaciones de todas las variables que vieron anteriormente para poder decir si el problema es por complacencia cerebral afectada, si es por alteraciones en el metabolismo o cuál es de las alteraciones la que nos puede estar afectando al paciente. Entonces, el paciente tuvo borrada la cisterna encefálica parcialmente, tenía borrada la cisterna pleural, como lo vieron, y pudieron guiarlo parcialmente hacia una decisión quirúrgica porque fue a donde acabó el paciente. El pronóstico aceptable del paciente fue un indicador directamente de la calidad del sistema de salud. Hasta allá llega la información de lo que podemos tener. Podemos hacer indicadores de la calidad de la atención relacionadas con el monitoreo multimodal. Sí, sí es posible hacerlo. Y ante la falta de sistemas de monitoreo, lo que podemos hacer nosotros es
utilizar lo que tengamos. Si tenemos la posibilidad de aprender a hacer Doppler transcranial, estar midiendo la información que tenemos. Si podemos tomar la tomografía del paciente, cuadricular, medir, estimar que el paciente va a tener debe tener la mejor sedación y evitar los eventos como el que tuvo el paciente cuando tuvo los cambios directamente. Ahora, aquí lo que estamos viendo es la línea blanca, que es el trayecto de la arteria cerebral media. ¿Sí? Tiene 4 ramas. Entonces, en las arterias lenticuloestriadas, sí, y entonces aquí en estas arterias directamente es donde se produce una hemorragia parenquimal y el 83% de los aneurismas. Es detectable por vasoespasmo, por Doppler transcranial en hemorragia suanoidea. Las ramas que tiene aquí, la 2, la 3, la 4, que estamos viendo. Pero algunos dicen que tiene hasta más ramas. Estamos hablando que tiene M1, M4, M5 y M6. M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Las ramas periféricas que nacen a partir posteriores de las ramas iniciales. Entonces, estas ramas que estamos viendo, nosotros si las estudiamos en relación contra la tomografía, no vamos a poder directamente estudiarlas en su complacencia en el paciente que tenga una menor edad, pero sí en el paciente que tiene una mayor edad. ¿Por qué? Porque se reproduce rarefacción de los espacios, ¿sí? Suanoideos, se incrementan estos espacios y podemos decir entonces si el paciente con mayor edad está borrando estas ramas de las arterias medias que son bien claras solamente a mayor edad. Entonces, ahora, si vamos a estudiar la relación con la atrofia, entonces podríamos decir que directamente este paciente tiene una mayor complacencia y todos los espacios están totalmente dilatados y corresponde a una tomografía de un paciente de mayor edad. Les hablaba cómo hay comparativamente mayores espacios con la atrofia que tiene el paciente. Y peor tantito cuando tenemos la hidrocefalia, los ventrículos están dilatados, el espacio líquido. Entonces, vean cómo es dispar el interpretar la tomografía y la tenemos que hacer siempre directamente. Y ahora, aquí el planteamiento es que pudiéramos tener, si yo tengo la información de que el paciente estuvo con hipoxia durante el traslado, o que tuvo hipoxemia, o que tuvo hipotensión, lo primero que voy a demostrar son el borramiento de las cisternas perimesencefálicas que estoy viendo aquí, ¿sí? La congestión, el edema y la hiperemia como tal no son lo mismo directamente. Sí, ya les había hablado anteriormente que no es lo mismo tener un cerebro congestivo. El cerebro congestivo es el cerebro que habitualmente ocurre asociado a la hipoxemia o a la hipotensión y frecuentemente con las dos variables. La hipoxemia y la hipotensión borran las cisternas directamente. Si a la exploración clínica del paciente yo todavía tengo datos de que el paciente moviliza las extremidades, pero tengo una tomografía en la que se encuentran borradas las estructuras, yo tengo que sospechar que la complacencia del paciente se encuentra afectada directamente por la congestión y la congestión es favorecida directamente por la presencia de hipoxemia y de hipotensión. El edema directamente como tal, citotoxina. Vamos a ver nosotros, aquí en el curso consideramos varias causas de edema, hasta 5 tipos, y esta es una forma didáctica, pero lo real y lo ideal es que consideraríamos 3 tipos de edema, lo vamos a ver posteriormente. Y la relación con la hiperemia va muchas veces, algunos lo toman como swelling, como congestión, pero no es directamente, sino que la hiperemia va en relación directamente a la cantidad de flujo que tiene el paciente. Y esto nos estaría hablando, algunos dicen, es que está congestionado porque está predominando el pool venoso. No lo podemos saber, no podemos interpretar directamente. Lo que decimos nosotros normalmente es que se encuentra estructuralmente las cisternas borradas, los ventrículos comprimidos y la relación entre los espacios se encuentra perdida, a diferencia de las estructuras que tenemos en informativo. Entonces, lo que estamos haciendo con la relación entre la complacencia cerebral y la tomografía es una estimación cualitativa de la complacencia cerebral por la tomografía, no directamente con lo que estamos hablando, que hablaba J.D. Miller. Lo que hacemos nosotros, ya lo vimos, es al considerar también por otro autor, al considerar todas las lesiones como difusas, como fue Lawrence Marshall. Lawrence Marshall, en la clasificación tomográfica, lo que hizo es que agregó los criterios de la escala tomográfica y estamos considerando la pérdida de la complacencia cerebral si se agrega
masa ocupativa si se disminuye el tamaño de las cisternas y si los ventrículos se encuentran parcialmente borrados. El estado de las cisternas basales se agudiza notablemente y se incrementa 3 veces más el riesgo de presión intracraneana. Esta información de la escala de Lawrence Marshall, él es Lawrence Marshall es un neurocirujano, está bastante grande ya, es un neurocirujano norteamericano, creó el banco, el Traumatic Coma Data Bank. Él decía que cuando su personal de servicio, porque era personal mexicano, llegaba a la casa y veía las tomografías que él dejaba en la entrada de su casa, porque siempre llegaba, dejaba las llaves del coche y las tomografías, y que quien veía las tomografías era su personal de servicio, y que decía la personal de servicio, decía, este se va a morir, este va a vivir, este se va a morir. Bueno, ¿y cómo sabes lo que está haciendo? Pues es que ya le he aprendido, y la forma más práctica, más sencilla de poder leer una tomografía es tomar en cuenta esta escala. Esta escala nos habla directamente en que todas las lesiones son difusas. Mire, 1, 2, 3, 4, todas son difusas, sin patología visible, con incremento en el tamaño de las masas ocupativas, altas o mixta, de densidad alta o mixta, es decir, hipodensa o hiperdensa, y que van creciendo en el tamaño de las desviaciones de las cisternas o desviación de la línea media o con lesión difusa con desviación de la línea media. Esta escala fue apoyada para su creación por estos autores, ¿sí? Y lo que hizo él es tomar la desviación menor a 5 o mayor a 5 milímetros y las cisternas estaban normales, comprimidas o ausentes. La gráfica que describimos del alumno, nuestro que fue agredido allá hace tiempo, que vimos del señor Hussein, también fue tomada esa escala directamente de Lawrence Marshall y lesiones ocupativas mayores a 25 centímetros cúbicos. ¿De dónde nació este 25 centímetros cúbicos? Yo no lo sé perfectamente, pero lo que sí sé es que el contenido del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos es de 20 centímetros cúbicos más o menos y pareciera que por ahí podrían dar la similitud. Entonces, la información de la tomografía ha sido validado por otros autores. Esta es la misma escala que fue validada por grupos de españoles, por la doctora Poca, ¿sí? Ella también es profesora del curso, y aquí lo que estamos viendo es que la presión intracraneana que está en este renglón siempre se incrementa y va en relación directamente con el tipo de lesión difusa 1, 2, 3 y 4. Entonces, el 10 a 15% de los pacientes que tienen lesión difusa tipo 1 pueden tener hipertensión endocraniana. Y donde ya es evidente completamente es en el tipo 3, que estamos viendo, y la lesión difusa tipo 4, que estamos viendo, el 100% tienen hipertensión endocraniana. Esta es la información de una nueva escala. Esta le llaman la escala, sí, la escala de Rotterdam. La escala de Rotterdam es una escala también ya validada y se empieza a utilizar muchísimo más frecuentemente, porque la escala de Lawrence Marshall directamente es una escala para aplicación quirúrgica. En cambio, en esta escala lo que estamos viendo es sangre intraventricular y hemorragia y la presencia de una masa epidural. Esta escala de Rotterdam inicialmente no estaba validada, tiene mucho mayor capacidad pronóstica, pero ya empezó a validarse notablemente la escala de Rotterdam y ha ido ganándole paso a la información de la escala. La relación con el Glasgow Outcome de los pacientes va directamente en la forma en cómo se incrementa el tipo de la severidad de las lesiones tipo 2, tipo 3, tipo 4, y el pronóstico de los pacientes va siendo malo o va siendo bueno. Ahora, se quedó una pregunta sin responder. Los ventrículos laterales del adulto contienen 20 mililitros de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ocurriría si disminuyera el espacio de los mismos? ¿Sí? El tamaño medio de la totalidad de la muestra en un estudio para ver cuánto le cabía a los ventrículos fue en una muestra fue de tal tamaño, comparando hombres contra mujeres. Había desproporción, modificación de la forma, disminución de la absorción del líquido. Entonces, pareciera que no es lo mejor tomar el tamaño de los ventrículos porque hay diferentes razas, diferentes morfologías en cuanto a hombres y en cuanto a mujeres. Lo que más importante es estudiar directamente, relacionar el monitoreo multimodal con la escala de Lawrence Marshall y con la tomografía. Veamos un poco más de líquido cefalorraquídeo. Sabemos que se absorbe, se produce y que hay siempre un equilibrio entre la presión del líquido y en el cambio en el volumen del tiempo.
Este equilibrio entre la producción y la reabsorción de líquido cefalorraquídeo fue estudiado por el doctor Lawrence Marshall. Esta desproporción del contenido de los líquidos cefalorraquídeo, cuando se estudia solo, como vimos anteriormente, no puede interpretar la información directamente. Entonces, pareciera entonces que lo que tenemos que hacer es estudiar el todo de lo que tenemos para saber hacia dónde se va a orientar la información del paciente y la severidad. Las posibilidades de recuperación disminuyen y el pronóstico se ensombrece. El monitoreo temprano, si aceptamos al monitoreo solo como un número con índice, no vamos a conseguir mejorar la condición del paciente. Ya vimos que es difícil interpretar un solo variable. Los números que arroja el monitoreo solo reconocen umbrales estadísticos con los que se pretende mejorar el pronóstico. Un umbral estadístico solo le da certeza al médico, ya que la heterogeneidad del paciente neurocrítico es asombrosa. Los umbrales del monitoreo deben coincidir directamente con la evolución clínica del paciente y con cada una de las etapas del paciente. No hay mejor monitor que el mejor monitor es en una enfermera entrenada que interprete la severidad de la lesión y evite la menor perfusión. Los principios de seguridad, confiabilidad, comodidad, inocuidad y continuidad y el costo son el pars toto del monitoreo. Cualquier monitoreo que no cumpla. La idea es que pudiéramos utilizar nosotros el teléfono celular por la presencia de cámaras que tiene y que pudiéramos hacer correlaciones entre la presión arterial media y la presión intracraniana cuando vayamos a monitorizar a los pacientes. Ya hay forma de que se pudiera hacer cálculos con el PRX, que vamos a ver posteriormente, es una correlación de la presión arterial media con la presión intracraniana utilizando softwares. Por ahí vienen ya las publicaciones de utilizar el teléfono celular para calcular al PRX que tenga el software. Entonces, lo que quiero darles a entender también es que es importante que les demos información informática, ¿sí? Y que tengamos la comunicación con el ingeniero de informática. Hace poco que estuve en Perú, yo le pregunté a uno de los médicos de una de las unidades de terapia intensiva que visité, si en su unidad había ingeniero biomédico. Y me dijo, doctor, no lo conozco, no sé quién sea, no hay ingeniero biomédico aquí en esta unidad. Entonces, por allá viene el camino para poder interpretar la información. Es importante aprender el uso del software gratuito. Ya hay una forma de manejar software gratuitos que les vamos a enseñar en el transcurso del curso, cómo pueden bajar información a través de software gratuito que se llama open source. Los registros de oxigenación, presión tisular de oxígeno, saturación del núcleo de la yugular deberán tener registros continuos. No se puede hacer un registro horario porque no nos vamos a dar cuenta de lo que está teniendo el paciente. Los registros de cada 6 horas no nos sirven. Siempre debe tener uno el monitoreo desde el primer día, el segundo minuto, el tercer minuto, para poder saber qué está pasando en el paciente. Cada técnica tiene sus ventajas y sus desventajas. No hay una técnica única, que cumple toda la información. Los principios de heterogeneidad de las lesiones anatomopatológicas son importantísimos para poder interpretar la información. Lo que sí podemos saber de la heterogeneidad es que nosotros tenemos que evitar la heterogeneidad utilizando la supuesta relación que podría existir entre la complacencia cerebral y las tomografías para poder hacer. Luego, hay otras pruebas que podemos utilizar, que vamos a aprender a utilizar en el curso, que son pruebas de reto que nos sirven para medir autorregulación vascular, reactividad al CO2. Entonces, esta información que les pido. Entonces, hay muchísima información que nos va a dar el monitoreo, pero el grado de evidencia es importante, en general es pobre, cuando no se toman muestras suficientes de estudio. Además, los costos no se están tomando en cuenta. Nos cuesta más no hacer un monitoreo integral, continuo, que nos costaría en forma simple, ¿sí? La relación entre el monitoreo invasivo versus no invasivo viene en camino, lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, conforme ustedes vayan aprendiendo, van a ver que el monitoreo invasivo tiene hasta ciertos límites, cierta gratuidad hacia nosotros, y más tiene el monitoreo no invasivo porque no nos cuesta notablemente y lo podemos hacer frecuentemente. La tendencia actual en el monitoreo va dirigida hacia el monitoreo no invasivo, que es lo que vamos a poder utilizar. La representación gráfica de un conjunto de parámetros entre X y Y, entre las X y las Y, no debiera admitir más de 3 parámetros. Nos perdemos cuando empezamos a analizar más parámetros. Tenemos que hacer el análisis continuo de las gráficas que vieron para poder saber si la complacencia del paciente. Cuando nos metemos nosotros a estudiar más variables, lo que podemos hacer siempre para estudiar un paciente es estudiarlo en el tiempo, que es la primera hora. ¿A qué horas fue el accidente?
Y cuando comparemos un paciente contra otro paciente, todos los tenemos que poner en el momento de la hora de lesión. Aquí fue la lesión. Y en la primera hora es diferente de la primera hora del siguiente otro paciente que podría llegarnos. Va a ser muy difícil que todos lleguen, que tengan la misma hora del tiempo de lesión, porque las variables de la evolución de la presión intracraneana, de la oxigenación tisular, del monitoreo y de la complacencia cerebral van en relación directa contra el tiempo de evolución. ¿Qué me quiere decir con esto, doctor? Que si me llega mi paciente 4 a 6 horas después de la lesión y el paciente lo trajeron paseando de un hospital a otro paciente, a otro hospital, entonces, y si veo un paciente que tiene hipoxemia, ese paciente, y que tuvo hipotensión, mi primera pregunta, mi primera propuesta, es decir, ese paciente tiene disminución de la complacencia cerebral, lo tengo que asumir como tal. Si el paciente me llegase en el transcurso del tiempo, en menos de la primera hora, y no tuvo el traslado en 2 hospitales, y no tuvo hipotensión o hipoxia, ese paciente tiene una mejor complacencia cerebral. No va a tener borrados los espacios, ¿sí? En cambio, si el paciente me llega muchísimo más tiempo después, 12 o 13 horas después, yo tengo que asumir que en la variable X del tiempo, el paciente tiene una peor complacencia. Y luego, en la otra gráfica que tengo que poner es el eje de las Y's. En este eje de las Y's va la severidad del paciente. Aquí van todas las escalas, el Glasgow Outcome Scale, el aspect de los infartos cerebrales, todas las escalas van aquí metidas, el HUNI-GES del paciente. Entonces, tengo que empezar a pensar en estudiar a los pacientes en base a las escalas de la severidad y en base al tiempo. Y el eje de las zetas va directamente el nivel de intensidad terapéutica que voy a dar en mi paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que me ingresó con tiempo corto, sí, con Glasgow aceptable, yo tengo que pensar que tiene las características en cuanto al tiempo. Esta información, pero atrás es útil, pero atrás tengo la parte de las zetas, que son las comorbilidades del paciente, la heterogeneidad, los antecedentes y los patrones genéticos. La clínica va igual subiendo de severidad y se van haciendo etapas de reducción de la escala motriz del paciente o de la afección por otras escalas dependiendo de la patología neurocrítica. Cuando esto lo trasladamos a la oncología de terapia intensiva, que ayer vimos o no, que vimos algunas cosas, son 3 factores por lo que nos consulta directamente el neurocirujano a nosotros. Por la presencia de crisis convulsivas, por la presencia de que tenga el paciente mutación de la línea media, síndrome de herniación, afecciones del tallo, sí, si la tiene o no la tiene. Y lo que tenemos que poner aquí, nuestro nivel de intensidad terapéutica. Por estas 3 situaciones nos consulta. El paciente que vimos el día de ayer tuvo alteraciones en el estadio de alerta, no tuvo crisis convulsivas como tal, pero tenía afecciones de la línea media, no tenía afecciones de la línea media totalmente en forma importante, no tenía un síndrome de herniación, pero tenía una afección de la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas son las características oncológicas por las que un neurocirujano nos pide ayuda a nosotros. Y aquí, en la parte que es del estirpe histológico tumoral, en la parte isquémica que nos está afectando directamente y con factores proinflamatorios que tienen ciertos tumores específicamente. Entonces, es importante que nosotros pensemos y que pongamos el esquema de trabajo que les puse en X, Y y Z, siempre para todas las patologías neurocríticas, porque de esa manera podemos estudiar en base al tiempo y establecer prioridades en la atención del paciente. Y vamos a ver con nuestro paciente Hussein que vimos anteriormente. Vamos a ver qué ocurrió aquí en los siguientes días. Vamos a quitarlo aquí. Tenemos la presión intracraneana, otra vez baja en lo que sigue, la presión tisular de oxigenación y la saturación del núcleo de la yugular en la parte superior. Aceptable en lo que estamos viendo, presiones intracraneanas aceptables, solo un pico en elevación, ¿sí? No tuvo más cambios el paciente. Los patrones de monitoreo anteriores fueron estables, los valores de normalidad se aprecian casi en la total de la gráfica, la tendencia global hacia la mejoría. En un punto entre las 10 y las 10:30, debemos saber qué podía haber pasado aquí en el paciente. En lo que estamos viendo, tuvo un punto de elevación en la presión intracraneana con un aumento en que podíamos catalogar en la saturación del bulbo yugular de hiperemia, que está elevado,
Aquí las variables que podríamos pensar es la presión arterial media está presente, otra vez elevada, para que me explique lo que está pasando en el paciente. ¿Hubo alguna disminución en la clínica en ese momento en los pacientes? ¿Por dónde empezar a investigar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo? ¿Hubo sobreestimulación simpática o parasimpática? ¿Se afectó el lóbulo frontal del paciente? ¿Por qué las lesiones del lóbulo frontal presentan unas características importantemente especiales que me van a afectar la información? Las lesiones del lóbulo frontal se caracterizan o se matizan de factores de excitación psicomotriz importantes. ¿Sería prudente entonces tomar un electroencefalograma en ese paciente? Porque podríamos tener trastornos epilépticos no convulsivos. Podríamos empezar el despertar del paciente poniéndole dexmetomidina y el retiro paulatino de la ventilación mecánica, ya que ha tenido anteriormente una evolución aceptable. O tal vez podríamos pensar en el uso de betabloqueadores en caso de no ceder con las medidas anteriores, porque es frecuente que las lesiones del lóbulo frontal se asocien a síndromes de hiperexcitación. Podríamos pensar, sí, en que si se retiró el hematoma epidural, dice aquí, empleo de analgésicos, morfina, paracetamol, por despertar rápido de un paciente con un hematoma epidural, y no emplear midazolam. O sea, la decisión entre qué vamos a usar y qué droga vamos a usar. Un paciente que tiene la capacidad para poder despertar tardíamente, podríamos preferir utilizar midazolam. Un paciente por la vida corta, podríamos utilizar propofol. Entonces, la siguiente conclusión es en relación al metabolismo cerebral. No hubo déficit de oxígeno cerebral detectados por variables locales afectadas o por saturaciones afectadas. Tampoco vimos como tal la información. Pero aquí, en otro paciente diferente, es totalmente lo que vemos en la gráfica. Vean la información. La taquicardia está en 140, 120. Crisis importantes de taquicardia directamente que van en relación directa con la presión de perfusión cerebral. Si observan esta gráfica, entonces empiecen a sospechar que las demandas del paciente son importantes en lo que estamos observando. ¿Qué ocurrió en las flechas aquí? Un rápido descontrol, ¿sí? Veámoslo aquí. Estamos viendo la presión intracraniana, la presión tisular de oxigenación y la saturación del núcleo ventricular que se encuentra afectada. Entonces, es importante que podamos asumir qué pasó. Ahora tenemos hipertensión arterial no controlada en la gráfica. Estamos viendo 110 de presión arterial. Vean la presión arterial cómo se incrementa hasta 130 y qué ocurre en el momento que pasa eso. Hay deterioro en la presión, la saturación venosa yugular. Entonces, de la mano el monitoreo porque está afectándose el paciente. ¿Qué pasó con aquel paciente que se encontraba estable y que ahora tiene importantes alteraciones? ¿Ya está para el destete ese paciente? ¿Podríamos pensarlo? ¿Sí? Ahora, si lo vamos a poner en pieza en T, el grado de hiperventilación en el destete de la ventilación de la pieza en T, aquí tenemos el CO2 expirado y la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria me está diciendo que llega a periodos de 30, de 20 y que está aumentando entre 15, que estamos de 12 a 20 de frecuencia respiratoria y que contra el CO2 expirado que tiene el paciente, que estamos viendo acá, está hablando en 30 y la frecuencia respiratoria. Entonces, pareciera que la relación es aceptable, que no está tan afectado el paciente, que clínicamente podríamos decir que sí va a haber correlación en lo que está. Desde las 13:52, ustedes pueden afectar aquí el momento de la calibración del monitor. Al término del monitoreo del paciente, siempre hay que calibrar los monitores. Una calibración de un monitor involucra saber cómo perforé la dura madre. Si el monitor, a la hora que lo inserté, independientemente de la técnica que ustedes coloquen, hay que calibrar ese monitor, porque la calibración no es dentro del cráneo. La calibración es contra las variables que me muestra el exterior, ¿sí? Y lo que se hace es retirar el catéter. Aquí se retira el catéter y se va a hacer la calibración y se va a colocar el catéter al aire ambiente y se va a sumergir en el agua a 15 o a 30 centímetros de altitud. Un catéter de agua sumergida en centímetros de altitud me va a decir si a presiones intracraneanas de 15 o de 30 puede haber variaciones en lo que midió el paciente. Una calibración posterior al monitoreo va en relación directamente a lo que el paciente tuvo. Entonces, a la hora que retiramos el catéter, aquí se retira el catéter, veámoslo aquí, estarlo moviendo el catéter, cómo se incrementa, y vamos a ver si nos da el cero. Este proceso me está validando cuánto tuve del paciente. Ahora vamos a volver a regresar otra vez a lo que vimos anteriormente. Entonces, la relación del monitoreo de nuestro paciente
contra la complacencia que tuvo anteriormente el paciente, es que nos decían que estaba apretado ese cerebro, que estaban borradas las cisternas parcialmente y que tenía un hematoma epidural anteriormente. Entonces, ¿dónde se afectó? ¿Cuál de las variables que estamos viendo aquí era la afectada? ¿La suma de todas las variables? Pareciera ser que sí. ¿Qué es la suma de todas las variables? No podemos separar las variables de acuerdo a la complacencia cerebral. La presión intracraniana se puede medir, no así la presión sistólica, ni tampoco la PVC, ni tampoco podemos relacionar la PVC contra la presión sistólica. Entonces, la información. Estas son algunas de las pruebas que nos pueden medir. Las pruebas, la autorregulación vascular cerebral y el pool arterial. Hay no invasivas e invasivas. Aquí tenemos el PRX, el RAP, la reactividad. Vamos a ir estudiándolas posteriormente de las formas que tenemos por angiografía, por NIRS. Entonces, hay muchísima información que en este momento no vamos a ver. La PVC es igual o más baja que la presión sistólica y que la presión sistólica del seno sagital es igual o más baja que la presión de líquido cefalorraquídeo. El metabolismo, la tensión. Entonces, son muchas las variables que influyen, que podríamos asumir y valorar. Decir que un solo número, un 20 de presión intracraniana, un número como tal, en el cual estamos hablándonos de todas esas variables que vimos anteriormente. Ahora, lo que hacemos habitualmente es manejar al paciente en 3 enfoques. En el valo, que sería sin el monitoreo y tratamiento, tratarlo por nuestra experiencia, con lo que veamos. El monitoreo en el umbral de 22 milímetros de mercurio de acuerdo a las guías, que sería el FEO, o por el monitoreo multimodal avanzado. Este enfoque es caro, costoso, requiere entrenamiento de nuestro personal, de nuestra unidad, y basarlo en el tratamiento sin monitoreo por la tomografía va a ser solamente dependiendo de la capacidad que tengamos nosotros para interpretar tomografías y que sigamos la gráfica de la evolución del paciente en la curva del tiempo y que nos preveamos que nuestro paciente va a tener complacencias alteradas porque no tenemos otra forma de manejar más sumarle aquí las variables que nos pudiera dar el monitoreo de la vaina del nervio óptico o el monitoreo de la desviación de la línea media. Todos debemos aprender a utilizar ultrasonido. El ultrasonido nos permite interpretarlo de alguna manera que podemos medir la línea media de esa manera. El monitoreo multimodal y tratamiento individualizado es costoso, sí se puede conseguir información. Entonces, es importante que lo hagamos aquí nosotros en base a las cisternas que estamos viendo que se encuentran borradas, como lo vemos aquí. No tenemos otra forma por el momento por hacerlo. La presencia de sangre también nos está hablando directamente en cuanto a la clasificación de Fisher que vimos en el lugar de los aneurismas. También puede ser interpretada directamente y nos puede expresar la severidad de los pacientes. Entonces, todas estas herramientas nos pueden dar mejor un panorama práctico y lo que tenemos que hacer es aprender a codificar tomografías, como les repito, el ultrasonido, dar una educación piramidal del profesorado de enfermería y establecer los límites con bioingeniería y estimular la mejora de la calidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. ¿Hay alguna pregunta? Más tarde vamos a estudiar la información de las tomografías. Vamos a ir poco a poco. ¿Por qué sí y por qué no la tomografía? A estudiar más profundamente las tomografías. Entonces, les agradezco mucho. Si no hay preguntas, pues nos vemos posteriormente para la próxima semana y vamos a tratar de conseguir al doctor Gerson, que es otro compañero de Perú, que nos dé algunas de las pláticas de la monitoreo por técnicas mínimamente no invasivas. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, adelante, los escucho, los quiero escuchar. Muchas gracias. Si no hay, pues buenas noches.